Hay historias de amor que nacen y mueren en una sola vida, pero hay otras, muy pocas, que trascienden el tiempo, que se repiten como un eco que el universo no quiere dejar morir. Esta es una de esas historias, una historia real de amor que desafía la lógica, que cruza generaciones, que te hará creer en el destino. Y lo más increíble es que esta historia no es ficción, es la historia de mi familia, es mi historia. Todo comenzó cuando encontré una caja vieja en el ático de la casa de mi abuela, una caja de madera desgastada por el tiempo, llena de cartas amarillentas, fotografías borrosas y un diario que nadie había abierto en décadas. Al principio pensé que solo eran recuerdos olvidados, reliquias sin importancia. Pero cuando empecé a leer, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Descubrí que el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera los límites del tiempo. La primera carta que leí estaba fechada en 1918. La letra era delicada, femenina, escrita con tinta casi invisible por el paso de los años. Decía: «Mi querido Tomás, aunque el mundo se desmorona a nuestro alrededor, aunque la guerra nos separe y la distancia sea insoportable, te prometo que mi corazón siempre será tuyo. Esperaré, aunque tenga que esperar toda una vida, esperaré», firmaba una tal Elena. Elena. Ese nombre resonó en mi mente como un susurro del pasado. Y entonces recordé las historias que mi abuela solía contar cuando yo era niño. Historias sobre mi bisabuelo Tomás, un hombre que había amado con una intensidad que dolía solo de escucharla. Un hombre que había perdido a su gran amor en circunstancias trágicas y que nunca, jamás, volvió a ser el mismo. Según contaba mi abuela, Tomás y Elena se conocieron en un pequeño pueblo de España antes de que la guerra civil destrozara el país. Eran jóvenes, tenían toda la vida por delante y se amaban con esa intensidad pura que solo existe cuando el mundo aún no te ha roto el corazón. Pero entonces llegó la guerra. Tomás fue reclutado, obligado a luchar en una batalla que no era suya, y Elena se quedó esperando, día tras día, noche tras noche, con la esperanza de que él regresara. Las cartas que encontré en esa caja contaban esa espera. Cada una de ellas era un grito silencioso de amor y desesperación. Elena escribía sobre los días interminables, sobre las noches en las que se despertaba gritando su nombre, sobre el miedo constante de que una noticia terrible llegara a su puerta. Y Tomás, desde el frente, le escribía palabras que intentaban consolarla, promesas de que volvería, de que nada ni nadie los separaría. Pero el destino tenía otros planes. Una de las últimas cartas de Elena estaba manchada. Al principio pensé que era agua, tal vez lágrimas. Pero cuando la acerqué a la luz, vi que era sangre. La carta decía: «Tomás, mi amor, me han dicho que estás herido. Me han dicho que tal vez no vuelvas. Pero no puedo, no quiero creerlo. Voy a ir a buscarte. No importa el peligro, no importa lo que digan. Si tengo que cruzar el país entero, lo haré. Te encontraré, te lo prometo». Esa fue la última carta que Elena escribió. Según las anotaciones en el diario de mi bisabuelo, Elena intentó llegar hasta él. Cruzó pueblos devastados, caminó durante días bajo el sol implacable y las noches heladas, pero nunca llegó. Un bombardeo la sorprendió en el camino. Murió sola, en una carretera polvorienta, con el nombre de Tomás en los labios. Cuando Tomás se enteró, algo dentro de él se rompió. Sobrevivió a la guerra, pero nunca volvió a ser el mismo. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida aparentemente normal. Pero mi abuela siempre decía que había una tristeza en sus ojos que nunca desapareció. Una tristeza que lo persiguió hasta el día de su muerte. Leí esas cartas con el corazón encogido. Era una historia desgarradora, sí, pero pensé que era solo eso, una historia del pasado, un amor truncado por la guerra, una tragedia más en un mundo lleno de tragedias, hasta que seguí leyendo, hasta que encontré el segundo diario. Este diario pertenecía a mi abuelo, el hijo de Tomás, y en sus páginas descubrí algo que me dejó sin aliento.
Mi abuelo también había vivido una historia de amor imposible, y la mujer que amaba también se llamaba Elena. Al principio pensé que era una coincidencia, un nombre común, nada más. Pero cuando leí los detalles, cuando vi las fotografías, algo dentro de mí comenzó a despertar una inquietud extraña. Esta Elena, al igual que la primera, era una mujer de ojos oscuros y sonrisa luminosa. Era una mujer que amaba con intensidad, que escribía cartas llenas de poesía y promesas. Y al igual que la primera Elena, también desapareció de la vida de mi abuelo de forma trágica. Mi abuelo conoció a su Elena en los años 50, en la misma región donde su padre había conocido a la suya. Se enamoraron al instante, con esa certeza que no necesita explicaciones. Pero había un problema. Elena estaba comprometida con otro hombre, un hombre poderoso, influyente, alguien que su familia había elegido para ella. Y aunque Elena amaba a mi abuelo, aunque se veían en secreto y soñaban con huir juntos, el peso de las expectativas familiares y sociales era demasiado grande. Planearon escapar, tenían todo listo, billetes de tren, una nueva vida en otro país, lejos de todos los que intentaban separarlos. Pero la noche antes de partir, Elena desapareció. Nadie supo qué pasó. Su familia dijo que se había ido de viaje, que había decidido cumplir con su compromiso y casarse como debía. Pero mi abuelo nunca lo creyó. Años después, una carta anónima le reveló la verdad. Elena había muerto la noche antes de huir. Un accidente, dijeron. Pero mi abuelo siempre sospechó que no fue un accidente, que alguien, tal vez su prometido, tal vez su propia familia, había hecho lo impensable para evitar que escapara. Mi abuelo también se casó después, también tuvo hijos, también vivió, pero al igual que su padre, algo en él siempre estuvo ausente. Una parte de su corazón se había ido con aquella Elena y nunca regresó. 2 generaciones, 2 hombres, 2 mujeres llamadas Elena, 2 amores imposibles, 2 finales trágicos. Pero la historia no terminaba ahí, porque entonces encontré el tercer diario. Y este me dejó helado. Este diario era de mi padre. Nunca supe mucho sobre la vida amorosa de mi padre. Era un hombre reservado, que rara vez hablaba de su pasado. Pero en ese diario, escrito con una letra temblorosa y palabras llenas de dolor, descubrí que él también había amado a una mujer llamada Elena, y que ella también había desaparecido de su vida de forma inexplicable. Mi padre conoció a su Elena en los años 80. Era una época diferente, más moderna, más libre. No había guerras, no había compromisos forzados. Solo 2 personas que se encontraron, se enamoraron y decidieron estar juntas. Pero justo cuando iban a casarse, Elena desapareció. Literalmente desapareció. Se fue una mañana diciendo que volvería pronto y nunca más se supo de ella. Mi padre la buscó durante años, contrató investigadores, recorrió ciudades, puso anuncios en periódicos, pero Elena se había esfumado como si nunca hubiera existido, y mi padre, al igual que su padre y su abuelo antes que él, se rompió por dentro. Se casó con mi madre, me tuvo a mí, vivió su vida, pero siempre hubo un silencio en él, una tristeza que yo nunca entendí hasta que leí ese diario. 3 generaciones, 3 hombres de mi familia, 3 mujeres llamadas Elena, 3 amores perdidos de formas inexplicables. ¿Coincidencia? En ese momento, sentado en el ático con esos diarios y cartas esparcidos a mi alrededor, supe que no era coincidencia. Había algo más, algo que no podía explicar pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Y entonces, como si el universo quisiera confirmar mis sospechas, sucedió lo imposible. Conocí a Elena. Fue en un café, un lugar cualquiera, en una tarde cualquiera. Yo estaba intentando procesar todo lo que había descubierto, tratando de entender qué significaba todo aquello cuando ella entró. Y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, el mundo se detuvo. Era como si la hubiera conocido toda mi vida, como si cada célula de mi cuerpo la reconociera. Ella sintió lo mismo, lo vi en su expresión. Se acercó a mi mesa, casi sin pensarlo, y preguntó,
¿Nos conocemos? Le dije que no. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Nos sentamos a hablar, y cuanto más hablábamos, más evidente se volvía. Había una conexión entre nosotros que no tenía explicación lógica, como si nuestras almas se conocieran desde hace mucho tiempo. Ella me contó sobre su vida y yo sobre la mía. Y entonces, casi sin querer, mencioné los diarios que había encontrado. Cuando le dije que las 3 mujeres que habían amado a los hombres de mi familia se llamaban Elena, su rostro palideció. «Mi nombre es Elena», susurró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Le conté todo, la historia de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre, las cartas, los diarios, las desapariciones inexplicables. Y mientras hablaba, vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Yo también encontré algo», dijo con voz temblorosa. «Cartas de mi bisabuela, cartas dirigidas a un hombre llamado Tomás. Cartas donde hablaba de un amor que trascendía todo, de una promesa que había hecho, volver a él, sin importar cuánto tiempo pasara, sin importar cuántas vidas tuviera que vivir». En ese momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era imposible, completamente imposible, y sin embargo, estaba sucediendo. Elena sacó su teléfono y me mostró fotos de esas cartas, y yo saqué las fotos de las cartas que había encontrado en el ático. Y cuando las comparamos, cuando pusimos lado a lado la letra de mi bisabuelo y la letra de su bisabuela, vimos que eran las mismas personas, Tomás y Elena. Los primeros, los que habían iniciado todo. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena con voz quebrada. «¿Por qué nuestras familias están conectadas de esta forma?» No tenía una respuesta, al menos no una respuesta racional, pero había algo que sí sabía, algo que sentía con cada fibra de mi ser. Esto no era casualidad, esto era destino. Durante las semanas siguientes, Elena y yo investigamos más. Comparamos fechas, lugares, historias familiares y descubrimos cosas que nos dejaron sin palabras. Resulta que nuestras familias habían vivido en las mismas regiones durante generaciones, aunque nunca habían coincidido formalmente, pero en cada generación, un hombre de mi familia y una mujer de la suya se encontraban y se enamoraban, y algo los separaba. Era como si el universo estuviera intentando corregir un error. Como si la muerte prematura de los primeros Tomás y Elena hubiera creado una grieta en el destino, y desde entonces las almas de ambos estuvieran intentando reunirse una y otra vez a través de sus descendientes. Suena a locura, lo sé, pero cuando estás viviendo algo así, cuando sientes esa conexión inexplicable con alguien, cuando cada momento que pasas con esa persona se siente como regresar a casa, la lógica deja de importar. Elena y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, y cuanto más nos conocíamos, más claro estaba que esto era algo especial, algo único. No solo nos amábamos, nos reconocíamos. Era como si nuestras almas hubieran estado buscándose durante un siglo. Pero entonces comenzó a aparecer el miedo, porque si la historia se repetía en cada generación, si todos los amores anteriores habían terminado en tragedia, ¿qué nos esperaba a nosotros? ¿También nos separaría el destino de alguna forma cruel e inexplicable? Elena tenía pesadillas. Soñaba que desaparecía, que algo la arrancaba de mi lado. Y yo, aunque intentaba ser fuerte, también tenía miedo. Miedo de perderla, miedo de que la historia se repitiera una vez más. ¿Y si esto es una maldición?, me dijo una noche, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y si estamos destinados a no estar juntos? ¿Y si el universo nos está jugando una broma cruel? La abracé con fuerza, sintiendo su corazón latir contra el mío. O tal vez, le dije, somos la generación que rompe el patrón. Tal vez por eso nos encontramos ahora, en este tiempo, donde no hay guerras que nos separen, ni familias que nos obliguen a estar con otros, ni desapariciones misteriosas. Tal vez este es el momento en que el destino finalmente nos deja estar juntos. Quería creerlo, necesitaba creerlo, pero el miedo seguía ahí, acechando en cada esquina. Y entonces, algo cambió.
Elena comenzó a comportarse de forma extraña. Se volvió distante, evasiva. Cancelaba nuestros encuentros con excusas vagas, y cuando le preguntaba qué le pasaba, solo decía que necesitaba tiempo para pensar. El pánico se apoderó de mí. Era la historia repitiéndose otra vez. Ella iba a desaparecer, igual que las otras Elenas, y yo me quedaría solo, igual que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Pero entonces, una noche, Elena apareció en mi puerta. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Y en sus manos sostenía un sobre. «Necesito mostrarte algo», dijo con voz temblorosa. Abrió el sobre y sacó una foto vieja, casi destruida por el tiempo. Era una foto de dos personas, una mujer joven y un hombre mayor. Y cuando miré con atención, reconocí a la mujer. Era idéntica a Elena, pero la foto era de hace más de 50 años. «Es mi abuela», explicó Elena. «Murió antes de que yo naciera, y cuando le preguntaba a mi madre sobre ella, siempre evadía el tema. Pero hace unos días, finalmente me contó la verdad. Se detuvo, tomó aire, como si lo que iba a decir fuera demasiado difícil. Mi abuela tuvo una hija siendo muy joven, una hija que tuvo que dar en adopción porque no podía cuidarla. Esa hija fue mi madre, y el padre era un hombre que amaba con locura, pero que desapareció de su vida de forma repentina. Sentí que el corazón se me detenía. Ese hombre», continuó Elena con voz quebrada, «se llamaba Tomás. Era tu abuelo». El mundo dejó de tener sentido. Elena y yo estábamos conectados de una forma mucho más profunda de lo que habíamos imaginado. Éramos familia, primos lejanos, y sin embargo no éramos realmente consanguíneos, porque la línea de Elena venía de una hija que había sido dada en adopción y criada por otra familia. «¿Qué hacemos?», susurró Elena. «Esto cambia algo. Esto hace que lo nuestro esté mal». La tomé de las manos. «Hace 100 años», le dije, «dos personas se amaron con una intensidad que trascendió la muerte, y ese amor ha estado buscando la forma de completarse durante 4 generaciones. No es una maldición, Elena, es una promesa, la promesa de que el amor verdadero siempre encuentra el camino». Y en ese momento entendí todo. No era que el destino nos estuviera separando, era que el destino nos estaba reuniendo. Cada generación había sido un paso más cerca de este momento. Cada Tomás y cada Elena habían sido piezas de un rompecabezas que finalmente estaba completo. Nos abrazamos esa noche, y por primera vez en semanas el miedo desapareció, porque finalmente entendimos que no estábamos destinados a repetirnos. Estábamos destinados a completarnos. Los días siguientes fueron los más felices de mi vida. Elena y yo decidimos que no íbamos a dejar que el pasado dictara nuestro futuro. Éramos nosotros quienes escribiríamos nuestra historia. Y esta vez, la historia tendría un final diferente. Pero el destino, como siempre, tenía un último giro preparado. Una tarde, mientras caminábamos por el parque donde nos habíamos conocido, Elena se detuvo de repente. Su rostro se puso pálido y sus ojos se llenaron de algo que no pude identificar al principio. ¿Miedo? ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? «¿Qué pasa?», pregunté alarmado. Ella señaló hacia un banco. En ese banco, sentada sola, había una anciana, una mujer de cabello blanco, rostro arrugado por los años, pero con unos ojos que brillaban con una luz que parecía venir de otro tiempo. «Esa mujer», susurró Elena. «La conozco. No sé de dónde, pero la conozco». Nos acercamos, y cuando la anciana levantó la vista y nos vio, su expresión cambió. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa llena de reconocimiento y algo parecido a la paz. «Finalmente», dijo con voz suave, pero clara, «finalmente se encontraron». Elena y yo nos miramos, confundidos. «¿Nos conoce?», pregunté. La anciana asintió. «Conozco su historia. La he estado esperando durante toda mi vida». Nos sentamos junto a ella, y lo que nos contó esa tarde cambió todo lo que creíamos saber. Resulta que esa mujer era la hermana de la primera Elena, la Elena que había muerto intentando llegar hasta mi bisabuelo Tomás.
Había estado presente cuando su hermana escribió aquellas cartas desesperadas. Había visto el dolor en sus ojos y había escuchado la promesa que Elena hizo antes de morir. Mi hermana me dijo algo antes de partir en aquel viaje, contó la anciana con voz temblorosa. Me dijo, si no regreso, si algo me pasa, júrame que contarás nuestra historia. Júrame que harás que la gente sepa que el amor verdadero existe, que trasciende todo, incluso la muerte. Júrame que si algún día ves a alguien con mi esencia, con mi alma, les dirás que Tomás y yo nos amamos con una fuerza que el tiempo no puede borrar. Lágrimas corrían por el rostro de la anciana. Y ahora los veo a ustedes, y veo en sus ojos el mismo amor que vi en los ojos de mi hermana. Y sé que ella tenía razón. El amor verdadero no muere, solo se transforma, solo espera el momento correcto para florecer nuevamente. Elena y yo nos quedamos en silencio, absorbiendo esas palabras. Y entonces, algo dentro de mí se liberó. Toda la tensión, todo el miedo, toda la duda se fue. Porque finalmente entendí que no estábamos atrapados en una maldición. Estábamos viviendo el final de una historia que había comenzado hace un siglo, una historia que había esperado pacientemente, generación tras generación, hasta encontrar el momento perfecto para completarse. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, le pedí a Elena que se casara conmigo, y ella dijo que sí, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba la oscuridad. Dijo que sí. Nos casamos en el mismo pueblo donde mi bisabuelo había conocido a la primera Elena. Fue una ceremonia pequeña, íntima, pero llena de significado. Y mientras pronunciábamos nuestros votos, sentí que algo más grande que nosotros estaba presente. Sentí que todas las generaciones anteriores, todos los Tomás y todas las Elenas que habían amado y perdido, estaban ahí, sonriendo, celebrando que finalmente, después de tanto tiempo, el amor había triunfado. Han pasado años desde entonces. Elena y yo construimos una vida juntos, una vida llena de amor, de risas, de momentos simples pero profundamente hermosos. Y cada día que despierto a su lado, sé que soy el hombre más afortunado del mundo, porque no solo encontré al amor de mi vida, encontré al amor de 4 vidas, al amor que ha esperado un siglo para completarse. A veces, cuando estamos solos, Elena y yo hablamos sobre todo lo que vivimos, sobre los diarios, las cartas, las coincidencias imposibles. Y nos preguntamos si realmente fue destino, si realmente hay fuerzas en el universo que trabajan para unir a las almas que están destinadas a estar juntas. No tengo una respuesta definitiva, pero lo que sí sé es esto: el amor verdadero existe. Y cuando es real, cuando es profundo, cuando es puro, no hay fuerza en el mundo que pueda destruirlo. Puede ser postergado, puede ser probado, puede ser interrumpido por guerras, por distancias, por desapariciones misteriosas. Pero siempre encuentra el camino de regreso. Esta es mi historia, nuestra historia. La historia de amor más grande de todos los tiempos, no porque sea perfecta, sino porque es real, porque es un testimonio de que el amor trasciende todo, incluso el tiempo, incluso la muerte, incluso las generaciones. Y si tú que estás escuchando esto alguna vez has sentido que conoces a alguien sin haberlo visto antes, si alguna vez has mirado a los ojos de una persona y has sentido que tu alma la reconoce, no lo ignores, porque tal vez, solo tal vez, tú también eres parte de una historia de amor que comenzó mucho antes de que nacieras. Tal vez tú también eres la respuesta a una promesa que alguien hizo hace mucho tiempo. Y tal vez esta es tu oportunidad de completar lo que el destino comenzó, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino. Siempre. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste, aunque sea por un segundo, que el amor verdadero existe, déjame un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia,
compártela, porque el mundo necesita más historias de amor real, más historias que nos recuerden que vale la pena creer. Suscríbete para escuchar más relatos como este. Historias reales, historias que te harán sentir, que te harán creer. Porque todos, absolutamente todos, merecemos un amor que trascienda el tiempo.